Bueno, buenos días, compañeros, profesor. El tema que a mí me correspondió fueron las celdas de combustible. Eh, Vamos a hablar un poco sobre lo que es la introducción de las celdas de combustible. Como ya sabemos, en la actualidad la búsqueda de otros tipos de energía que mejoren el rendimiento en el consumo es necesario. Entonces, por lo tanto, se han estado implementando lo que son las celdas de combustible, ¿sí? Entonces debemos buscar energías alternas a las que ya conocemos. En este caso, una energía alterna serían las celdas de combustible, como podemos ver ahí en nuestra imagen. Entonces vamos a hablar sobre lo que es el planteamiento del problema. Entonces, sabemos que la demanda del consumo de energía crece rápidamente, ¿sí? Todos los días. Entonces, por esta razón necesitamos implementar diferentes tipos de energía, buscar varias alternativas, como son las celdas de combustible, ya que ellas son energías limpias y son renovables. Ellas no, al ellas ser impulsadas solo por agua, oxígeno y calor, entonces ellas no son contaminantes. Entonces, esto sería una gran ventaja para el medio ambiente. Entonces, nuestro objetivo general es conceptualizar todo sobre las celdas de combustible y su importancia como la alternativa para la generación de energía. Y vamos a hablar un poco más a profundidad sobre las celdas de combustible. Entonces, las celdas de combustible son dispositivos electroquímicos que convierten directamente la energía química en eléctrica. Entonces, ellas no utilizan combustión y son ¿qué? Una, son muy eficientes a la hora de su funcionamiento. Entonces, una celda de combustible es prácticamente una pila con un par de electrodos separados por un electrolito. Entonces, en la historia de las celdas de combustible, la primera persona que inventó la celda de combustible fue el, que, el científico Sir William Roberts, que la inventó en 1839, ¿sí? Fue la primera celda de combustible. Entonces, él mezcló hidrógeno y oxígeno en la presencia de un electrolito y produjo la electricidad. Y los primeros diseñadores fueron electrodos de platino y ácido sulfúrico como el electrolito que lo mencionaba anteriormente. Aquí, como podemos ver en la imagen, eh, esta parte de aquí sería el electrolito, esta parte sería el electrolito y acá en esta parte estaría el agua. Entonces, el funcionamiento de las celdas de combustible consiste en la oxigenación del hidrógeno en agua. Entonces, genera una energía eléctrica y calor de forma directa, ¿sí? Sin pasar por ningún generador o otros artefactos. Es como podemos ver aquí en la parte rosa, aquí donde está el cursor, ingresa el combustible, que en este caso sería agua, y aquí entraría el oxidante, que sería el oxígeno. Entonces todo esto se formaría un ciclo y se repetiría varias veces. Aquí podemos ver que se encuentra la membrana, los electrodos de la difusión, que son el cátodo y el ánodo, y los platos polares, que en este caso sería el agua y el oxígeno. Entonces aquí hay unos tipos de combustible varios tipos de celdas de combustible, ¿sí? Aquí podemos ver que está la pila de combustible de membrana polímera, la pila de combustible alcalina, la pila de combustible de ácido fosfórico, pila de combustible de carbonatos fundidos, pila de combustible de óxidos. Aquí podemos ver la temperatura en la que ellas ejecutan su proceso, la eficiencia y algunos de los usos que se les dan a estos tipos de celdas o de pilas, o también se les pueden llamar células.
Aquí tenemos algunas de las ventajas y las desventajas de las celdas de combustible. Entonces, una de las ventajas es que no produce contaminación al utilizar hidrógeno y agua y calor, así como lo mencionábamos anteriormente. Entonces, también tienen bajas emisiones con reformador. Tienen un alto grado de eficiencia comparado con otras tecnologías. También son rápidas y buena respuesta a la variación de la carga. Utilizan el calor con generación y la calefacción. Y tampoco no requiere de recarga como las baterías. Esas son algunas de las ventajas de las celdas de combustible y ahora vamos a hablar sobre una de las desventajas. Una de las desventajas es que el hidrógeno es difícil de manufacturar y almacenar. También requieren de un complejo sistema de soporte y de control. Los materiales para la construcción son un poquito costosos y sensibles a la contaminación, es decir, que si los dejamos expuestos a cualquier agente externo, pueden sufrir alguna contaminación y después ya no los va a funcionar. Y la otra desventaja que encontré es que la tecnología en desarrollo no existen soportes para la utilización masiva, es decir, que no podemos, o sea, es, digámoslo, casi imposible para utilizar en grandes cantidades. Entonces llegamos a las conclusiones que mediante esta investigación podemos conocer lo que son las celdas de combustible, diferenciando los tipos de celdas que hay, el funcionamiento y las ventajas en cada implementación. Logramos también validar los beneficios de su trabajo silencioso y su conversación directa de energía química a eléctrica, teniendo como un único subproducto el agua 100% pura, que es lo que se utilizan para darle el funcionamiento a estas celdas o células de combustible. También conceptualizamos los tipos de celdas de combustible y la eficiencia y los usos. También reconocimos lo que son las celdas de combustible, son una gran promesa en la producción de energía eléctrica. Además de esto, no debemos dejar de lado la importancia de la independencia energética que brinda la instalación y uso de celdas de combustible, ya que abre un mercado eléctrico y muy distinto al mercado eléctrico que ya conocemos, el mercado tradicional. Y por último tenemos las bibliografías, que son algunas de los sitios donde investigamos sobre nuestro proyecto. Y este sería todo nuestro proyecto de celdas de combustible.